empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada Liderando la seguridad con el cerebro en mente. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico especialista en medicina del trabajo, médico especialista en gerencia en organizaciones, coach neurocognitivo internacional, certificado en neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud laboral, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Doctor Butrón, muy pero muy buenos días y bienvenido. Bueno, gracias Wilmer. Una vez más gracias a la RL Positiva Compañía de Seguros, en cabeza de su líder, Yamen Yasso, de la comunidad de conocimiento y de todo el equipo de ustedes que nos apoyan en esta parte logística. En el día de hoy vamos a hablar sobre liderar con el cerebro en mente, ¿cierto? Más o menos vamos a hablar de 8 procesos, 8 elementos que necesitamos nosotros para liderar con el cerebro en mente, y es una forma de cómo vamos a cambiar los comportamientos, y al cambiar los comportamientos vamos a transformar cultura. En esta parte correspondiente, para cuidar la ruta del conocimiento, esta es nuestra conferencia número 3, correspondiente al mes de junio, que es liderar la seguridad con el cerebro en mente para transformar cultura. Vamos a pasar a las 3 preguntas que son básicas. Wilmer, por favor, la primera pregunta para ver una evaluación pre-conferencia y después la post-conferencia. Pongan mucha atención que las 3 preguntas están relacionadas aquí en el contenido de la conferencia. Sigamos, Wilmer. Claro que sí, doctor Butrón, como bien lo dices, vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos este sondeo inicial para conocer los conocimientos previos con los que llegan nuestros participantes a este evento web y el sondeo final para saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Las 3 variables para la percepción del riesgo son A, atención, competencia, creencias; B, atención, creencias, memoria; C, atención, emoción, creencias; D, ninguna de las anteriores. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta.
Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, atención, competencia, creencias, un 44%. B, atención, creencias, memoria, un 15%. C, atención, emoción, creencias, un 23%. D, ninguna de las anteriores, un 18% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. Las neuronas relacionadas con la cognición social son A, neurona motora, B, neurona espejo, C, oligodendrocitos, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Igualmente 15 segundos para que puedan dar respuesta. Estos fueron nuestros resultados. A, neurona motora, un 27%, B, neurona espejo, un 27%, C, oligodendrocitos, un 6%, D, ninguna de las anteriores, un 0%, E, todas las anteriores, un 40% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La simulación virtual en el neuroaprendizaje garantiza el 95% de aprender los adultos. ¿Esto es A, verdadero o B, falso? Ahí me están escuchando. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero, un 64% de respuesta. B, falso, un 36%. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el Dr. Butrón. Gracias, Wilber. Con gusto, doctor. Ok, la tabla de contenido de hoy, liderando la seguridad con el cerebro en mente, vamos a ver 8 elementos principales desde las neurociencias para poder liderar con el cerebro en mente y poder transformar cultura a través de cambio de comportamiento. Primero veremos qué es la conciencia y la percepción del riesgo, dónde está, en qué parte del cerebro. Después, cómo gestiona el neurolíder, ¿sí? Con el liderado va gestionando el proceso de seguridad y el cambio de comportamiento. Hablaremos también el tercer elemento, como la cognición social. Cuarto, cómo solucionamos problemas y cómo innovamos dentro de del desarrollo de la seguridad. Quinto, ¿qué es un compromiso? ¿Qué es el compromiso de la neurociencia y la cultura? Y la cultura integrada, ¿cómo se integra la cultura? El sexto es la confianza, definir la confianza y la certidumbre como elemento importante. Y lo otro, veremos el neuroaprendizaje y la gestión del error. Básicamente el objetivo general es conocer cómo desde las neurociencias estos 8 elementos o procesos que necesita el líder para poder liderar desde el cerebro en mente. Ya ustedes conocen más o menos el cerebro triuno. Yo le he venido hablando en las 2 anteriores conferencias que le mostró el cerebro, pero para que hacer un breve recorderis, el cerebro, dicho por Manlean, que es un neurocientífico de Estados Unidos, el ama de los 3 cerebros. Básicamente el cerebro reptiliano es el cerebro automático. El 95% de nosotros estamos en un cerebro automático. Es decir, hoy en día nos levantamos de la cama, fuimos al baño, nos cepillamos los dientes, nos peinamos, fuimos a la ducha, después salimos a la ducha, nos secamos, peinamos, cogemos la moto o cogemos el metro y estamos acá en Bogotá, o cogemos el transporte público o cogemos nuestro propio carro. Todo eso lo estamos haciendo en automático, el 95%. Un 5% es a nivel consciente, donde actúa la neocorteza, el neocórtex. El sistema límbico es el cerebro emocional, donde hay 4 estructuras, 3 estructuras más importantes.
que sería la amígdala, la que fabrica emociones. Está el hipocampo, que es la que guarda todos los recuerdos a largo plazo, todos los recuerdos de su infancia, su adolescencia, su juventud, lo que sean un poquito de más de 35 años, van a estar guardando ese recuerdo en el hipocampo. En las neuroredes también se guarda todo ese recuerdo. Y el núcleo accumbens, que es la bodega donde se encuentra la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, de la recompensa. Esos tres elementos juegan una parte importante en el cerebro emocional y juegan parte importante en la génesis y la causalidad de los accidentes. Y la última neocorteza, que es la corteza que piensa, la que nos diferencia de los animales, y quizá la parte más importante, la que está en la parte frontal, está el prefrontal, ahí donde está el CEO, ahí donde está el director de orquesta, donde está el ingeniero que planifica esa meta que vamos consiguiendo el día a día, que vamos consiguiendo los meses en el liderazgo con la cultura del 0 daños. ¿Ok? Esta es la teoría de la accidentalidad dicho por Frank Berg. Un momentico para tener el reloj. Entonces, la teoría de la accidentalidad de Frank Berg nos habla que se presenta un accidente que es fatal o es severo, ¿cierto? O un accidente que tiene, desde el punto de vista, ese accidente puede ser grave. Cuando se presenta ese accidente con días perdidos, se presentan 10 sin días perdidos, 30 con daño material y 600 incidentes. Lo que nos trata de decir es que por cada 600 incidentes o casi accidentes, ¿cómo borramos esto aquí? Para que se vea esto aquí. Espera un momentico que mi pantalla. Ahí. Es correcto. Aquí lo podemos eliminar. No se puede eliminar. Esto no se puede eliminar, ¿cierto? Ok. Entonces, básicamente, esto es lo que Frank Berg de Estados Unidos, que es el padre del control total de pérdida, nos habla de 600 incidentes, 30 daños materiales, 10 accidentes sin pérdida y un accidente con pérdida. Pero Frank Berg no nos habla de los comportamientos. Entonces, debajo de esos 600 incidentes, o casi me caigo, o casi corriente eléctrica y no me pasó nada, es solamente un incidente, debajo de eso hay unos comportamientos. Y eso fue lo que Frank Berg, por eso ha sido criticado, porque él no nos hablaba de comportamientos, o sea, comportamientos riesgosos. Y se dicen que más o menos para que se generen 600 incidentes pueden haber entre 20.000 a 30.000 comportamientos riesgosos. Y eso es lo que nosotros hacemos desde la neurociencia. Como fuera del iceberg son los comportamientos que generan las percepciones, los pensamientos, las creencias y las emociones. Entonces nosotros, de acuerdo a cómo nos emocionamos, a cómo nos sintamos, así nos comportamos. Y eso es lo que hacemos en neurociencia. No pasa. Siguiente. Fíjense que tengo aquí problema para pasar la diapositiva. Entonces, estos son los 8 elementos. Un elemento es la conciencia y la percepción. El otro elemento, básicamente, la gestión del neurolíder. El otro es condición social. El otro es cómo solucionamos problemas y cómo hacemos un cerebro creativo bajo la metodología de la solución de problemas. Lo otro es el compromiso y la cultura integrada, la confianza, el neuroaprendizaje y la gestión del error. Vamos con el primero. Pero para hablar nosotros de la parte de la percepción, nosotros tenemos una serie de redes, ¿cierto? Redes son la conexión entre neurona y neurona, se van formando las redes y ahí es donde se guarda el conocimiento. Una neurona recibe un estímulo y esa neurona cuando recibe un estímulo a través de la dendrita, recibe ese estímulo que es una corriente eléctrica, ella da una respuesta. Ejemplo, si yo recibo el estímulo ahora de mover la mano, yo estoy moviendo la mano, ¿cierto? Generó un estímulo y la respuesta es mover la mano. Esas neuronas en el cerebro, toda esa cantidad de estímulos que llegan al cerebro y dan la respuesta, ya sea respuestas sensoriales o respuesta motora, en ese espacio hay una memoria, ¿cierto? Esa memoria que es la memoria que tenemos nosotros guardada en el hipocampo y en las redes, ¿sí? Neuronales. Y en esa memoria tenemos valores y tenemos creencias. Entonces, por eso podemos decir que entre estímulo y respuesta hay un espacio, y en ese espacio, de acuerdo al sistema de recompensa, de placer o dolor,
es cuando tomamos las decisiones en automático o decisiones conscientes. El cerebro siempre va a coger la respuesta o la toma de decisión que tenga una recompensa de placer, ¿sí? O sea, que tenga esa recompensa de placer. Es la decisión que nosotros somos seres emocionales que tomamos decisiones racionales. Cuando racionalizamos en ese 5% que no estamos en automático, vamos a tratar de buscar la decisión del placer. Las decisiones de dolor las vemos como amenaza y nos apartamos de ella, ¿ok? Ya teniendo esto es lo que hace la neurociencia. Lo que hace la seguridad basada en comportamiento es lo que está fuera del iceberg. Tenemos un comportamiento y un desempeño. Y lo que hace la neurociencia es medir. Y es a través de la percepción, por lo menos ustedes ahora tienen una percepción visual, ¿sí? Ustedes tienen una percepción visual. Perdón, tienen una percepción visual. Ahora mismo me están viendo. Tienen una percepción auditiva, la percepción visual más o menos el 65% de los procesos de percepción y la auditiva es un 20%. Y están tocando el computador, lo están tomando, están cogiendo alguna taza de café. Esa percepción está activa. Y el olor y el olfato, esas 5 percepciones externas generan un pensamiento. En ese pensamiento tenemos nuestro sistema de creencias, nuestros valores. A cada creencia le damos un valor y se forman los valores, por lo menos la creencia de no robar. Esa es una creencia que tengo, que el que roba es un delincuente o es una persona mala. Y así nos crían nuestros padres y nosotros a esa creencia le damos un valor, que es ese valor de la honradez, ser honrado. Entonces esos pensamientos generan una emoción y de acuerdo a cómo nos emocionamos tenemos el comportamiento. Entonces la seguridad basada en comportamiento es lo que mira los comportamientos, observa los comportamientos, pero ellos no saben en la persona. Ahora mismo ustedes me están observando a mí, ¿sí? Y tienen un comportamiento en cada uno de sus casas, en cada uno de sus oficinas, pero yo no sé si me están prestando atención. Entonces la neurociencia lo que hace es medirle la neurona y medir los disparos neuronales y todo lo que está pasando en el cerebro, como veremos ahora más tarde en un video, ¿cierto? ¿Cómo medimos? Entonces la diferencia que hay entre la seguridad basada en comportamiento es que allá observamos comportamiento y en neuroseguridad o en neurociencia medimos con electrodos, colocamos los electrodos y estamos midiendo en línea el cerebro de cada uno para saber si tiene una alta probabilidad de accidentarse o si tiene una baja probabilidad de accidentarse, porque estamos viendo el cerebro online, como lo veremos ahora en un video. Bueno, el primer punto es la percepción y la atención, ¿cierto? La percepción de riesgo en nuestro modelo, básicamente nosotros percibimos una realidad y el cerebro, el objetivo del cerebro, básicamente el objetivo es entregar un significado, o sea, tener un significado. Pero para dar ese significado y ajustarse a la realidad, nosotros tenemos que percibir a través de los 5 sentidos, pero para la percepción de ese riesgo, si estamos trabajando en altura, en espacios confinados, nosotros tenemos 3 variables importantes. Uno que es el foco de atención, ¿sí? Que se encuentra aquí en el prefrontal, donde está la atención en este caso que tenemos hacia el riesgo eléctrico. El otro es la creencia que tenemos hacia el riesgo. O sea, si nosotros tenemos una creencia que el riesgo de tensión, llevo 30 años haciendo lo mismo y aprendí empíricamente y aprendí que son 4 reglas de oro, le faltará una. Entonces la creencia es que yo trabajo con 4 reglas de oro y la otra regla, que es el elemento de protección personal, lo utilizo, pero utilizo de pronto el guanto dieléctrico tipo 2 y no el tipo 4, porque esa es la creencia que tengo. Y el otro es el estado de ánimo, que es la emoción. La emoción depende de la personalidad. Cada uno de ustedes tiene una personalidad y un cerebro diferente. Y en esa emoción de ustedes, de acuerdo a la personalidad, si son tipo A, tipo B, si una personalidad muy estresada o poco, más fría, están pasando unos neurotransmisores, como vimos nosotros, por lo menos el de la dopamina. Es un neurotransmisor importante que necesitamos nosotros en el estado de ánimo para que no podamos accidentar. Y dependiendo también si estamos tomando drogas, por lo menos ahora que estamos viendo una pandemia mental, hemos visto cómo las personas están tomando drogas para ansiedad, ansiolíticos, como los diferentes tranquilizantes mayores, el clonazepam o los derivados de todas estas drogas que está tomando las personas por esa crisis de ansiedad, por ese disparo de ansiedad y de depresión que se nos está disparando en esta pandemia, en estos años, ¿cierto? Después que pasó la pandemia, se nos volvió a aumentar. Entonces, dependiendo de la droga, si va a ser el estado de ánimo o el estado de salud, si tiene hipertensión, diabético o una enfermedad osteomuscular, dependiendo de una enfermedad inmunológica, entonces dependiendo de la atención, la creencia y el estado de ánimo,
nosotros percibimos el peligro y nos pasamos a un modo simpático y parasimpático, que es el modo automático. Estamos en el simpático, parasimpático, que es un sistema nervioso autónomo, que estamos en el 95%. Y ahí se generan unas moléculas por todo el cuerpo y esas moléculas nos dan unas sensaciones. Si yo digo, vamos a salir corriendo porque hay incendio en cada una de sus oficinas, ustedes salen corriendo, inmediatamente el sistema de alerta se dispara, el automático de la supervivencia y salen corriendo, ¿cierto? Y después que se van dando cuenta si de verdad era un incendio o era una alarma falsa. Entonces, pero nosotros tenemos sensaciones y también esas moléculas llegan al DNA, donde está el núcleo de la célula, en este caso la célula neuronal, y es lo que llamamos la epigenética. O sea que nosotros podemos transformar ese núcleo de DNA de acuerdo a los hábitos que nosotros metamos en eso. Y ahí estamos en automático. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, ahí entramos en una toma de decisiones a nivel consciente y tenemos la atención focalizada. En ese momento la atención, que era a nivel de alerta, una atención de alerta o de supervivencia, pasamos a una atención focalizada para resolver el problema. Este es el primer concepto de percepción, y para este concepto de percepción nosotros tenemos que tener el foco de atención y la concentración. O sea, recuerde que la percepción, vimos que la atención, pero entonces en sí que la atención, por lo menos la atención juega un papel importante en la génesis de la accidentalidad. Por lo menos en las investigaciones que ha hecho Estados Unidos y Europa, 3 segundos antes de ocurrir un siniestro vial, llámese un siniestro grave, una fatalidad, un incidente moderado, accidente o incidente, el 80% de esos siniestros viales 3 segundos antes es porque la persona desvía la atención. Entonces, en sí, la atención juega un papel importante en nuestras investigaciones en 1520 accidentes mortales. La atención jugaba un componente importante, ¿cierto? La atención como función ejecutiva superior. Pero en sí que la atención es un filtro de estímulos ambientales, seleccionando, decidiendo cuáles son los más relevantes y dándole prioridad para un procesamiento más profundo en la conciencia. Conclusión, ahora mismo que yo estoy dictando la capacitación, yo estoy viendo unos sonidos que están viniendo de afuera, por lo menos ahí está entrando un carro, y yo veo el sonido de un carro que está entrando a un parqueadero privado, de acá de la oficina nuestra, acá en Bogotá. Entonces, ahí, en ese momento, ese sonido de ese carro me puede alterar mi nivel de atención porque yo estoy concentrado con ustedes. Ahora mismo yo tengo una atención sostenida a nivel consciente, soy consciente y tengo una atención sostenida, pero ahí yo tengo que filtrar el estímulo ambiental que es ese ruido de carro o otra persona que está en el fondo llamando a alguien. Entonces, esa persona, o de pronto me dicen Efraín y no saben que estoy dando esta conferencia, y cuando me dicen Efraín, es un estímulo que recibo, pero yo selecciono cuáles son los estímulos que tengo que tener para esta atención sostenida. Conclusión, la atención es eso, es un filtro de todos los estímulos que entran al cerebro y nosotros tenemos que tener la atención sostenida para, en este caso, dar la conferencia que estoy dando. Entonces, la atención juega parte como una variable o una cualidad de la percepción. El neurolíder no se distrae, o sea, el neurolíder tiene que estar en el foco concentrado en la meta que tiene de la cultura cero daño. Hablemos de cultura cero daño como el cero daño en la persona, ¿cierto? Que también dentro de la control total de pérdida hablamos también de daño material. Pero el neurolíder no se distrae, él está focalizado en los objetivos de la empresa, ¿sí? De la cultura del cero daño, en el objetivo de la empresa. Ese es el objetivo, en los valores, en los principios, ¿sí? Y que se cumplan esos estándares. El estrés para el neurolíder es un distractor. El estrés, sobre todo el estrés, no hay estrés bueno y malo, hay un estrés que es negativo y un estrés que es positivo, que es el euestrés. Y el neurolíder debe saber el perfil motivacional de todos los colaboradores de él, ¿cierto? Todos los liderados de él deben conocer cómo es el perfil motivacional, qué es lo que motiva, si es una motivación extrínseca, si es una motivación contributiva o no es contributiva, o si es institucional. Y el último cuarto, la atención está asociada a la motivación y a la recompensa. O sea, las personas cuando tienen el foco atencional hacia el logro, que es la meta que él quiere, entonces tenemos dos, o tenemos logro o tenemos frustración. Entonces, el líder siempre va a tener la atención asociada a un motivo
que es el motorcito, el impulso de todas las neuronas que te llevan a ese logro. Y ese logro te da una recompensa, ¿sí? Que es lo que hablamos del sistema de recompensa o el placer o amenaza. En este caso tenemos placer, ¿cierto? O sea, que estamos motivados hacia el placer, ese es un logro. Pero si yo no consigo el objetivo del 0 daño y tengo un mortal, y tengo 5 graves, y tengo 6 accidentes modelados en el mes de junio, que está acabándose, entonces esa es una frustración, ¿ok? Entonces miren que nos estamos deteniendo aquí en el primer momento de la conciencia y de la atención. Entonces aquí podemos ver el nivel arousal, que son las emociones. Yo puedo medir las emociones si coloco los electrodos en cada uno de ustedes. Mido la emoción y puedo medir el rendimiento. Y lo puedo medir que yo el rendimiento lo tenemos a la izquierda en el eje de la Y en el eje de la X mido la emoción. Yo, si la emoción está en unos niveles de beta, de ondas beta, posiblemente y la emoción está controlada, sí, que no se genera hacia la derecha y genere estrés, podemos decir que estamos en un nivel óptimo. En esa mitad, con onda beta, podemos decir que está el nivel óptimo, ¿sí? Wilmer, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, podemos decir que estoy en el nivel óptimo de esas neuronas que están en beta. Pero si las neuronas, el disparo aumenta de más de 30 ciclos por unidad de tiempo, entonces 30, 35 entro en ondas que son gamma. Y esas ondas gamma es lo que genera el estrés, la ansiedad y el pánico. Es decir, estamos en burnout. Pero si no tenemos beta y nos estamos yendo a alfa, ¿sí? En alfa son las 7 a 14 ciclos por segundo que están los niños. Entonces estamos botando ese nivel de alerta leve que debo tener, el nivel óptimo, ¿sí? Para estar alerta y motivado con dopamina, que la dopamina es la que nos motiva, la que nos lleva a esa meta o el logro. Si no tenemos dopamina y tenemos cortisol, nos estresa, ¿cierto? Por eso es lo importante el estrés como elemento causal de accidentes de trabajo. En nuestras investigaciones más o menos el estrés está en el 12% de la causalidad de los accidentes. Y lo otro es el burón, es cuando yo estoy desmotivado, ¿cierto? Si yo estoy en la empresa, pero estoy desmotivado desde el punto de vista emocional, no hay una conexión entre mis emociones y los principios y los valores de la empresa. Estoy desmotivado, me aburro, estoy en un aburrimiento y es lo que se llama el buriot. Entonces existe el buriot, la persona fuera de la empresa está en presentismo, lo que llamamos, en México le llaman el presentismo, la persona está pero no está. O sea, está en 8 horas sentado en el puesto, pero no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque está aburrido, está desmotivado. La desmotivación también es fase de la causalidad como factores humanos. Más o menos en unas investigaciones nuestras, en 1520 nos dio casi un 8 o un 9% la gente se desmotivaba, sobre todo en el sector construcción y en el sector minero, acá en Colombia, la investigación. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es la gestión del neurolíder. ¿Cómo vamos a gestionar? Cuando hablamos de cultura, nosotros en neurociencia, cuando hablan de cultura, hablamos de una cultura emocional. ¿Por qué? Porque ya les dije que nosotros nos comportamos de acuerdo a cómo nos sentimos. Si la gestión emocional es una emoción buena, nosotros vamos a tener el foco de percepción, el foco de atención. Miren ustedes, estas son las funciones ejecutivas superiores que nos diferencian de los animales. Entonces, estas funciones ejecutivas que son la toma de decisiones, la flexibilidad, la creatividad, el autocontrol de qué? De mis propias emociones, la socialización, la condición social para cuidar del otro. Entonces recuerden que nosotros en la evolución de la madurez de la cultura tenemos un cerebro reactivo, después un cerebro emocional y después un cerebro con conciencia. Cuando tenemos ese cerebro con conciencia es cuando tenemos el autocuidado, ¿cierto? Pero después cuando nosotros socializamos con los demás a través de la condición social, nosotros ya vamos a tener el cuidado de los demás. Entonces en ese momento tenemos las emociones buenas y nos generan todas estas funciones ejecutivas superiores. Pero si viene una emoción intensa, ejemplo, un miedo, si yo digo ahora miedo, todo el mundo, estamos trabajando con corriente eléctrica, va a tener miedo porque, ejemplo, si estamos en COVID y estábamos, recuerden, en los meses de marzo, de abril, de mayo que el COVID estaba y nosotros estábamos manejando los vehículos de la empresa.
estábamos con miedo, como hicimos en la investigación que presentamos nosotros de España, que encontramos que el 82% de los conductores de España en los meses de abril y mayo estaban manejando con miedo. Entonces, esa emoción intensa, puede haber un periodo refractario ahí, lo que llamamos un rapto amigdalino. Quiere decir que la amígdala se dispara mucho, que es el foco de la atención del cerebro emocional, se disparó mucho, hay mucho cortisol, baja la dopamina, y esa persona, las funciones ejecutivas superiores de la percepción, de la atención, de la memoria a corto plazo, de la motivación, bajan ahí por ese secuestro amigdalino. ¿Ok? Entonces, uno, para que vean cómo manejamos nosotros, gestionamos la emoción y cómo nos gestiona la emoción. Ese líder debe saber cómo está su mente, quién, cómo soy, qué emoción tengo. Entonces, son 3 variables. O sea, cómo está mi mente, cómo está mi raciocinio, la emoción que tengo en ese momento que estoy en la empresa y estoy liderando la seguridad, y cómo está mi cuerpo. Recuerden que en el cuerpo sentimos, por eso nosotros pensamos, nos emocionamos y sentimos el cuerpo, porque se genera una serie de polipéptidos, ¿sí? Eso fue un premio Nobel que obtuvo una profesora de los Estados Unidos, que era la directora de salud mental, se me escapa el nombre, la doctora Peck, creo yo, y ella demostró cómo los péptidos invaden el cuerpo y es como está mi cuerpo. Si nosotros no tenemos miedo que nos vayan a atracar enseguida, mi cuerpo empieza la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, empiezo a sudar y me da, empiezo a tensionarme, porque el nivel de sobrevivencia lo que me dice es en el automático que tengo que salir corriendo o tengo que pelear con esa persona que me va a asaltar. Entonces, básicamente en esos momentos vemos cómo está mi mente, qué emoción tengo, la emoción de miedo, y cómo está mi cuerpo, si salgo luchando o huida o me pongo a luchar. Entonces nosotros tenemos que tener esas 3 variables, cómo estoy y qué ves tú cuando me ves. O sea, qué me ven, qué perciben los liderados de mí, ¿cierto? Porque si estoy hablando de seguridad y no tengo el casco, no es un liderazgo visible, no es un liderazgo auténtico. Esto es para que vean la madurez cultural. Esta diapositiva creo que se la he presentado anteriormente en las 2 conferencias anteriores y la del año pasado. De una madurez reptiliana pasamos a una madurez límbica y después una madurez de corteza. Y aquí estamos pensando, tenemos nivel de conciencia. Y después entrenamos esos niveles de corteza a través de un entrenamiento para sacar las funciones ejecutivas cerebrales superiores. Y ahí conectamos esas funciones ejecutivas cerebrales, ya sea regulando la emoción, teniendo flexibilidad cognitiva, haciendo control inhibitorio y teniendo memoria a corto plazo. Conclusión, en la parte límbica, que es una cultura emocional, ahí está el jefe que haga cumplir las reglas, ¿cierto? Porque nosotros tenemos unos estándares, unos procedimientos, y parte de la función del jefe es hacer cumplir las reglas. Pero ahí nada más estoy en la parte límbica conectándome emocionalmente con ellos, que haga cumplir la regla, y quien no cumpla la regla, si soy un jefe, le meto miedo y voy evaluando con un miedo y también como un policía. La control de supervisión la hago como jefe, más no como líder, y es un proceso de disciplina operativa para cumplir una regla. En ese momento estamos en un cerebro límbico para después pasar a un cerebro de corteza, del cerebro de mente, de corteza, es decir, tomando una conciencia. Acá somos competentes, pero somos todavía inconscientes del reglo, porque estamos con un manejo emocional, ¿cierto? O sea, estamos haciendo las cosas no porque quiero, sino porque me obligan. Pero ya a nivel de corteza, nosotros sí empezamos a tener conciencia y ya tenemos la competencia, entonces somos conscientes y competentes. Ok. Esto es para que ustedes vean la 4ª barrera, que es lo que nosotros estamos poniendo a nivel de Iberoamérica. Este es el modelo de Rison, ¿sí? Que es la teoría del queso suizo, y Rison lo que lleva son, la primera barrera le llama barrera física, que son los equipos, los materiales, los equipos de montacarga, o todos los equipos, la caldera, o todos los equipos de la termoeléctrica, o la empresa que es hidroeléctrica, todos esos equipos, ¿cierto? La turbina, etcétera, la caldera de vapor, todos esos equipos que estén bien. Esa es la barrera física. Después pasamos al color, este color como verdoso, que es la barrera sistemática, que son las prácticas, que son las buenas prácticas de manufactura, o la buena práctica del proceso. Entonces, esas barreras son sistemáticas, que son las buenas prácticas. Y la tercera barrera que habla Rison es la barrera del comportamiento.
Pero el comportamiento es los modelos de seguridad basados en comportamiento que nos trae Meliá de la Universidad de Valencia, ¿cierto? El querer. Yo quiero comportarme bien, sí, pero entonces ahí, con esa tercera barrera, tú no estás midiendo la neurona, que es lo que estamos proponiendo nosotros en el modelo de neurociencia en nuestros 10 libros de investigaciones. Los libros están ahí para cuenta de todo el mundo, más o menos son 7 investigaciones. Acabamos de presentar una investigación en Panamá, la investigación que hicimos con España, es una investigación muy importante que es pionera a nivel mundial porque fue la única investigación que se hizo lo que le pasaba a los conductores de España en plena pandemia. Logramos encontrar ecuaciones muy poderosas desde el punto de vista emocional. Y esto es lo que proponemos nosotros, que es la cuarta barrera. Esa investigación, la que vamos a presentar en España, ganó el primer premio como póster científico de investigación. Es una investigación que próximamente mandaremos un video para que vean ustedes lo que encontramos en la investigación. Y ganamos el primer premio en Panamá en un congreso internacional de CISAR, el noveno CISAR. Y lo que establecemos en esa investigación es la cuarta barrera. Y la cuarta barrera es qué está dentro de ese comportamiento de la persona, qué está dentro de la neurona, y es la barrera de neuroseguridad, neurocultura con la gestión neuroconductual. Entonces el líder lo que hace es una gestión neuroconductual. Nosotros encontramos ya por muchas investigaciones que hemos hecho nosotros, 3 investigaciones de control total de pérdida, otra investigación en Europa de los diferentes modelos de ICSI, por lo menos ICSI, que es el modelo francés de cultura, dice que el 96% de los accidentes y las enfermedades laborales son causados por actos inseguros, ¿sí? O por condiciones inseguras que a su vez son ocasionados por acciones inseguras. Y en ellos, en mucho de ese 96% de los actos inseguros, encontramos un nivel de creencias. Y son frases típicas como es la voluntad de Dios. Nos accidentamos porque somos un castigo divino. O son cosas del destino. Esas son sus creencias que tienen, que viene de los abuelos, como conciencia de la seguridad. O me levanté hoy con el pie izquierdo y me cogí la corriente eléctrica. O me caí del andamio de 1 metro, 1,5 metros y me fracturé el tobillo izquierdo, tuvo un 15, o nadie se muere en la víspera. Entonces son sistemas de creencias que el líder debe ir sabiendo qué creencias tiene la persona para ver cómo vamos a generar el acuerdo, cómo vamos a generar el argumento para esa gestión del líder, tener el argumento para generar conciencia y ir cambiando todas estas creencias para hacer una reestructuración cognitiva de ese cerebro. El desafío del neurolíder es, en neurociencia vemos, o el líder es transaccional o es transformacional, que es el que integra, o es un líder laissez-faire, que es un término francés, que es el líder que deja como hagan las cosas. O sea, el líder dice, hagan las cosas como les parezca. Cambio, en neurociencia, cuando nosotros hablamos del líder que tenemos y colocamos los electrodos para ver si tiene las competencias neurocognitivas, lo que buscamos es un líder de transformar. Y lo que queremos es transformar la neurona de ese liderado. O sea, lo que queremos es cambiar el comportamiento, y para cambiar ese comportamiento, que es lo que está fuera del iceberg, tenemos que cambiar las emociones y tenemos que cambiar los pensamientos, la creencia. Entonces, cuando hablamos de líder transformacional, ¿transformamos qué? Transformamos las neuronas, las redes neuronales, y hacemos una reestructuración cognitiva de esas creencias. Entonces, por eso, cuando se me olvida, se me olvidan los padres del liderazgo transformacional, que son 2, Bon y, se me escapa el nombre. Ellos, cuando hablan de transformacional, nosotros en neurociencia es transformar. ¿Transformar qué? La neurona. Porque es que si tú no transformas la neurona y le das un cambio de creencia, no vas a transformar ese cambio de comportamiento que es lo que está afuera. Y el líder transaccional es el jefe que generalmente es un jefe policía, que está buscando los errores, está buscando las conductas inseguras para regañar, pero no lo hace desde el punto de vista de un líder. Esto es importante, esta es una tesis de César Herrera del 2017 del PhD, y la tesis fue sobre liderazgo, cultura y desempeño. Esto es lo que piensan los trabajadores. Los trabajadores dicen que solo vienen cuando tienen o sea, ¿qué piensan los trabajadores de los líderes? En esa tesis de más de 520 encuestas se encontró, y esto es lo que vemos nosotros en la parte empírica. Dicen de los jefes de seguridad o de los líderes de seguridad que solo vienen cuando tienen auditoría. Ellos dicen que deben actuar con seguridad, pero no la aplican, ¿sí? Pueden actuar con seguridad, pero ellos no la aplican. Ejemplo, utilicen casco dieléctrico, utilicen el casco, pero ellos no utilizan el casco de seguridad. Pasan con malas caras, no escuchan las preocupaciones sobre todo ellos, dan mayor importancia a nuestra falla y errores que a las cosas que hacemos bien,
y nos dicen lo que hay que hacer, pero no nos explican, o sea, no se convierten en mentor y no le dedican el tiempo suficiente para mostrarnos la manera. Esto en práctica es lo que vemos en la parte empírica y esto es lo que hay que tratar de controlar para que los liderados puedan hacer el objetivo que nosotros queremos, ¿cierto? Esta es la parte de la neuroconexión y los sistemas motivacionales, ya que estamos hablando de todo este proceso. Entonces, tenemos que tener el argumento con el que vamos a cambiar comportamiento, y para hacer ese argumento debemos ser empáticos, pero una empatía cognitiva. Esta vez vamos a ver los niveles de empatía, la definición. Sí, la escucha es importante, o la escuchatoria empática, y establecer el feedback es la retroalimentación que vamos a hacer de ese comportamiento de él y de ese argumento que vamos a tener para cambiar el sistema de creencias y hacer una reestructuración cognitiva a través de ese argumento y establecer a lo último un acuerdo. Pasamos a la tercera y decimos que el cerebro es social. Cuando hablamos de condición social, el cerebro es social. Por eso en pandemia se nos volvió una pandemia mental, porque lo que hicieron fueron 3 años. Yo estuve 3 años encerrado en el año 2020, 21 y 22. Apenas pude salir por lo menos a México y a Perú, más o menos en octubre del 2022. Tuve que aplazar 5 vuelos internacionales porque estábamos en pandemia y estaban cerrados los aeropuertos. Entonces, en ese momento que nos encerraron como el cerebro social, entonces yo no pude visitar ni a la familia ni a los amigos. Se murieron 14 amigos médicos míos, más familiares. Mi mejor amigo murió. Total, murieron 16 personas, que me hizo a mí un nivel de tristeza y tuve que regular mis emociones para regular esa tristeza. Pero entonces, básicamente, lo que vemos en la condición social, que la empatía es un proceso cognitivo. La empatía no es colocarte en los zapatos del otro, no. Esa es una definición psicológica, pero la empatía tiene más o menos 7 a 9 definiciones. Entonces definimos que la empatía es el proceso por el cual sabemos intelectualmente y conocemos el estado de la otra persona. O sea, nosotros a nivel de proceso cognitivo podemos pensar qué está pasando intelectualmente y cómo está el estado de ánimo de la otra persona, sabiendo que no somos nosotros y que el factor determinante es la otra persona. Eso es lo que es empatía. Estableciendo luego el proceso de control emocional, y de acuerdo a cómo nos vemos con esa persona, podemos decir si somos empáticos o somos simpáticos, ¿cierto? Entonces existen 3 tipos de empatía: una empatía cognitiva, una empatía emocional y una preocupación empática. Miren, de las 7, 8 definiciones que estoy diciendo, ya hay 3. La empatía cognitiva es saber qué está pensando la otra persona, pero la empatía emocional es sentir lo que siente la otra persona. Es decir, si la otra persona le robaron el carro y se puso a llorar, cuando yo digo a decir, ¿qué te pasó? Dice que me robaron el carro, y me pongo a llorar con ella. Esa empatía emocional, y esa es la que no tiene que tener el líder. El líder tiene una empatía cognitiva y saber lo que le está pasando a otra persona, pero no contagiarse de la emoción de la otra persona. Y la preocupación empática es cuando yo estoy dispuesto a ayudar. Cuando yo me presento allá, no me pongo a ayudar porque le robaron el carro, y le digo, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Y llamo yo al 911, o llamo yo a la policía, o llamo ya, le doy la seguridad en este caso a él, y esa es una preocupación empática. Entonces ahí hay 3 definiciones importantes. Esto es para que vean la inteligencia emocional y social. Nosotros básicamente lo que hacemos es tener una inteligencia emocional que es la intrapersonal. Y una inteligencia social es cuando entramos en contacto con las otras personas y estamos cuidando a los otros, esa inteligencia social. En el orden de ideas, podemos decir que la inteligencia emocional y la inteligencia social, a la izquierda está en ti, es la inteligencia intrapersonal. Y en los demás es la inteligencia cuando entra en contacto con el equipo, con la otra persona. Entonces, lo que tenemos son 4 competencias de inteligencia emocional, que es cómo estoy yo, mi emoción, ¿sí? La emoción que tengo, la conciencia emocional, que es el cuadro de la izquierda. Después, si yo manejo esa emoción, yo manejo y regulo mi emoción, me adapto a esa emoción, tengo la actitud positiva, puedo decir que en mí yo tengo un control emocional y manejo mi emoción. Y en los demás, yo gestiono y conozco la empatía es la emoción de los demás, conozco la empatía tanto afectiva como cognitiva, conozco la emoción de los demás, ya comprendo la emoción, es la tercera variable o la tercera competencia neurocognitiva de la emoción. Entonces, en este proceso se vuelve una emoción interpersonal, y cuando gestiono esa emoción, la utilizo para utilizarla en el equipo, hago lo que es el liderazgo que inspiro, que influencia a los demás, que es el concepto de liderazgo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de liderazgo el liderazgo es influencia. ¿Cómo hago yo para influenciar, para inspirar y para hacer el liderazgo visible? Gestiono los conflictos, gestiono los problemas
y hago un trabajo en equipo y colaboro. Entonces, esto es lo que es el proceso de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, que entra el concepto de empatía para gestionar los equipos. Entonces, yo me cuido y cuido a los demás. La solución de problemas, aquí tenemos una metodología de solución de problemas que son estos 7, ¿cierto? Primero identifico el problema. ¿Dónde está el problema? En este caso, si yo quiero ver la accidentalidad por riesgos mecánicos o la accidentalidad por riesgos locativos, entonces identifico el problema, observo las características del problema. Y las características del problema es dónde, cuándo, cómo, a qué hora, y analizo las causas. En las causas voy a factores humanos y a factores ambientales. Entonces, a factores humanos me doy cuenta si el problema es de capacidad de memoria, de capacidad de atención, o me doy cuenta si es un problema de estrés o un problema de fatiga en factores humanos, de sistema humano, o un problema de motivación, o un problema de capacidad física, del no poder porque tiene una hernia discal. Y después que analizo esa causa, elaboro un plan de acción. Elaboro el plan de acción de acuerdo a las brechas que tengo, de acuerdo a la observación de la característica del problema, en ese caso de la accidentalidad de los riesgos mecánicos, y analizando su causa, elaboro ese plan de acción. Miren que Doctor Butrón, ¿sí? doctor Butrón, qué pena, tu cámara se congeló. ¿Puedes por favor apagarla y volverla a encender? En un momentico tengo la cámara congelada. Ya enseguida. Ya. ¿Me ve bien? Sí encendió, pero se Wilmer. ve negra. No, no te vemos en cámara aún. Hola. Sí, señor, te escuchamos, pero no te vemos en cámara aún, doctor. Muy bien, cámara. Bueno, vamos a tratar de continuar. Vamos mirando aquí. Bueno, estamos en que el quinto es un BHBA. En la corteza prefrontal, la función ejecutiva es un BHBA. Elaboramos el plan de acción y verificamos la efectividad de la acción. Yo voy tratando aquí de ver si mejor la cámara. Verificamos la efectividad de la acción. Ahora, la cámara voy a desactivar por el sincronizador. Deja ver aquí. Ahora. No No, se ve muy doctor, bien. es tu señal de internet, solo te estamos escuchando. Hola. Doctor, ¿me escuchas? Wilmer. Doctor Butrón, ¿me escuchas? ¿Y están viendo la presentación? Sí, si quieres apaga la Sí, yo te cámara y escucho solo deja el perfecto. audio prendido, por favor. Sí, sí, yo te escucho perfecto. Nosotros te estamos escuchando un poquito entrecortado, pero por favor no enciendas la cámara que te está quitando un poco de señal, entonces deja solo el micrófono y continúa. A ver, cámara. ¿Continúo? Sí, Hola. señor, continúa. ¿Y están viendo la presentación? Sí, señor, la presentación sí bien. Wilmer. Ok. Listo, le decía que el punto quinto es verifico la efectividad de la acción y estandarizo, y después reviso las actividades del futuro. Esto es lo que es el método de solución. Ok. Esto es lo que es el método de solución del problema. ¿Cómo hacemos aquí para enganchar? Bueno, entonces este es el método de solución del problema y es el análisis por qué sucedió accidente, ¿cierto? Entonces, esto es parte de la metodología de la accidentalidad, si por qué sucedió, si es falta de experiencia o bajo conciencia del riesgo o el exceso de confianza, que se vuelve un sesgo cognitivo que la mayoría de los accidentes dicen no es exceso de confianza. Bueno, la toma de decisiones, este es nuestro modelo Braintree. Nosotros tenemos que en los líderes modernos tomando decisiones para resolver qué problemas. Y los problemas se resuelven con el equipo. El problema no lo resuelve el líder solo.
es el equipo quien está permanentemente expuesto al riesgo, el que arregla el problema, el que en equipo soluciona el problema. Estas decisiones que está tomando el líder son con cerebro-mente, porque conoce su proceso neurocognitivo, conoce su función ejecutiva y conoce el cerebro de los demás. ¿Sí? Y se adapta, está adaptado a un entorno social, él está motivando, influenciando, visitando, inspirando, porque es lo que es un líder visible, un líder genuino, un líder visible, que es el liderazgo que llaman visible, ¿cierto? Inspira a sus colaboradores, pero él tiene que regular emocionalmente su miedo, su ira, su tristeza, regular estas emociones que son negativas, no hay emociones buenas y malas, para facilitar el cambio, sobre todo en este nuevo orden mundial. Pasamos al compromiso. ¿Qué es compromiso? Nosotros hablamos de compromiso y Visión Cero habla de asumir el compromiso, liderazgo visible y asumir el compromiso. Pero desde el punto de vista de neurociencia, el compromiso es un vínculo que conlleva una conexión a nivel emocional y racional. Básicamente, a nivel racional es compartir los valores y metas de la empresa. Entonces, es un vínculo que tiene un nivel emocional y racional. Y los compromisos, lo mismo, un compromiso afectivo. El compromiso afectivo es que quiere pertenecer a la empresa. Él tiene una afinidad emocional con la empresa. Pero el compromiso de continuación, el trabajador pertenece a la empresa, pero por una oportunidad que se le presentó. Y él sabe que si él renuncia y lleva 10 años en el trabajo, él quiere cambiar de trabajo, pero él sabe que esos 10 años lo va a perder. Pierde el tiempo, pierde el esfuerzo si él renuncia y posiblemente va a perder media pensión. Entonces él continúa en esa empresa, pero no está emocionalmente conectado con la empresa. Más racional. Y el compromiso normativo de lealtad es la tercera. Ese es el gran compromiso, podemos decir que en la pirámide, es la pirámide de abajo. Ese es el que tiene que tener la persona. Es el compromiso normativo de lealtad. El deber moral o gratitud que siente el trabajador le hace sentir que debe responder en recíproco a la empresa. Es más racional, se identifica con el objetivo de la empresa. Entonces, o sea, el trabajador se siente moral o emocionalmente gratificado por la empresa y él responde recíprocamente. Ese es el compromiso que nosotros tenemos que buscar. Vamos, todo esto, parte de compromiso y toda esta parte de liderazgo, nosotros podemos buscar las competencias neurocognitivas. De si un líder tiene competencias neurocognitivas en sus funciones ejecutivas superiores. Y hacemos lo que es el neurobiofeedback, ¿cierto? Que es la neurotecnología, ya se lo hemos visto, el mapeo cerebral. Y ahora pongamos estos videos, por favor. Coloquemos el video, Wilmer. Listo, sí señor, ya los vamos a reproducir. Son 4 personas, son 4 semanas en mes. ¿Cómo lo quieres distribuir, por ejemplo? Un video para que vean cómo se mide el compromiso. ¿Qué metas o qué hitos quieres lograr al primer mes? Que me compensan, que sean contundentes para permitir hacer el magíster. Que no me afecte la eficiencia del equipo, que no exista la dependencia tuya, de todos, y que ellos generen el empoderamiento que tú me mencionas. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el plan de acción? Pero mira, Aquí está, si te doy o no. Claro, igual tengo una pequeña confusión porque me había señalado al principio que el tema de la flexibilidad conmigo no era un problema, era más un tema del tema del empoderamiento del equipo. Bien. Claro, que un poco es importante separar, dado que yo igual voy a estar de 8 a 4 y media. No obstante, más allá del tema del magíster y todo, que creo que hay un consenso y por lo cual te agradezco, el tema del ajuste y cómo van a marcar los hitos, en primer lugar, como son 4 personas actualmente del equipo, tal como indicabas tú, cada semana una persona va a tomar ese horario flexible de entrada, ¿ya? Los próximos van a seguir con horario normal. Adicionalmente, nosotros vamos a ir incorporando estas 2 personas, por lo tanto, siempre va a haber un backup de respaldo en caso de que vayan surgiendo nuevos proyectos. Bien. En segundo lugar, que creo que es algo que yo he ido tomando de otras áreas, ¿ya? Y estuve averiguando también, haciendo un benchmarking en otras empresas, es que normalmente de estos equipos de venta se asignan proyectos, ¿ya? Entonces yo había pensado a cada uno asignarle un proyecto. Mi respeto a todos mis líderes y lideresas. ¡Ay! Me creyeron. ¡Ay! No, freno.
Doctor Butrón. Doctor Butrón, no te escuchamos. Hola, Wilmer, ¿me escuchas? Ya, ahora sí, sí, señor. Hola. Hasta la otra. Esa es la diapositiva. Hasta la otra. Ahí está. Wilmer, ¿me escucha? Sí, señor, ya te escuchamos. Hola. ¿Me escuchas? Doctor, sí, señor, te estamos ¿Me escuchando. escuchas? Silenciado. Ya, ahora sí, ¿me escuchas? Sí, señor, doctor, te estamos escuchando, doctor Ok. Butrón. Bueno, lo que estábamos mostrando ahí era cómo medíamos el compromiso. El compromiso lo medimos con el nivel de atención. Mire que el nivel de atención de él, lo que hicimos fue poner un problema. Él es un líder de seguridad y se le puso un problema. Ok. Lo que vimos en el video era, él era un líder de seguridad y se le puso un problema. Y se le... ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí, señor, te escuchamos. Ok. Lo que estaban viendo en el video. Ok. Entonces, lo que estaban viendo en el video, el primer video era el mapeo cerebral, o sea, las neuronas las estábamos midiendo el cerebro en línea y le pusimos un problema. Y vimos cómo el nivel de atención sube, el nivel de reflexión, que la atención interna sube, y la emoción está subiendo de medio alto. Entonces, cuando decimos, ¿me escuchan? Sí, ok. Cuando hay un nivel de atención, de reflexión, y hay un nivel de emoción alto, decimos que hay compromiso. Y el otro es para que ustedes vean la simulación virtual. El entrenamiento en neurociencia lo hacemos con simulador virtual, porque lo ponemos a pensar, mira, ese era Chechi que estaba manejando un tractocamión de 25 toneladas, y ese tractocamión, ella no sabía manejar, ella sabía manejar vehículos livianos y aprendió a manejar. Pero miren cómo ella le manda un saludo a sus amigas porque está feliz de estar manejando y se desconcentra la atención y por eso se estrella. Este simulador, lo que hacemos nosotros, que lo tenemos acá en Bogotá y lo pasamos a cualquier ciudad, ahora mismo está en Medellín, está en Cali, está en el eje cafetero, están los simuladores allá y la realidad virtual, y así es como entrenamos el cerebro. Pensar y sentir. Ella siente que se accidentó y es la forma de hacer conciencia del riesgo con mayor. Bueno, pasamos ahora al sistema operativo del cerebro social, lo que llamamos confianza, y básicamente lo que hacemos son estatus, certeza, autonomía, relación y equidad. Es lo que David Rock llaman el neuroliderazgo SCARF. SCARF en inglés significa S de estatus. Nosotros tenemos que darle un estatus al trabajador. Tenemos que darle retroalimentación. Pero también, así como hablamos de estatus, tenemos que tener certeza de lo que decimos, tenemos que tener la seguridad, el nivel de confianza y de confiabilidad, que ellos confíen en tu líder. Y darle autonomía quiere decir la toma de decisiones que se haga en equipo por la solución de problemas. Y tener relación, tenemos que ser empáticos. O sea, el líder que no es empático difícilmente va a hacer el trabajo en equipo. Tenemos que ser empáticos, pero no emocionalmente y ponernos a llorar con él. No, ser empático con el y cómo lo podemos ayudar, conocer sus necesidades. Y por último, la equidad, la cultura justa. Tenemos que ser justas, darle a las personas su lugar que corresponde y no llegar de paracaídas y darle los mejores puestos a la otra persona que no se lo merece. ¿Ok? En ese orden de idea, no pasa acá. En este orden de idea, ahí vemos el otro elemento, que es el elemento de confianza. Entonces, en confianza, aplicamos estos 5 elementos importantes para establecer los niveles de confianza. Básicamente pasamos al neuroaprendizaje. El neuroaprendizaje es un aprendizaje implícito o explícito. En el caso del simulador, estamos haciendo un aprendizaje explícito porque al lado de él está el líder explicándole cómo manejar ese tractocamión. Es voluntario. Y el implícito es lo que nosotros tenemos adentro. Por lo menos, si nosotros sabemos manejar bicicleta, nosotros estamos manejando bicicleta hace años. ¿Okay? Las etapas del aprendizaje, hay la etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. La etapa 1 eres inconsciente, incompetente, eres ciego. La etapa 2 eres consciente, recuerden en la curva que vimos nosotros de madurez del liderazgo y madurez de la cultura. La etapa 2 eres consciente, pero eres incompetente. O sea, eres consciente del riesgo eléctrico, pero no te sabes las 5 reglas de oro, eres un ignorante. Entonces, lo que llevamos es emoción a ese entrenamiento y le damos la realidad virtual, que tiene emoción. Le damos curiosidad, le damos admiración, le damos seguridad y le damos alegría, ¿cierto? Como ella está alegre manejando ese tractocamión. Entonces, cuando le damos esas 4 emociones, que es casa,
lo que hacemos es eso, evitamos el aburrimiento, evitamos la ansiedad y pasamos a la etapa 3, que ya eres consciente cuando llevamos a simulación virtual y ya estás capacitado. Eres ya un principiante y pasamos a la inteligencia práctica, que es lo que hacen los cambios basales. Es decir, si Kechi sigue manejando y manejando, aprende a manejar el camión y aprende a tener sistemas atencionales y sistemas de memoria a corto plazo. Y esa inteligencia práctica es lo que desarrolla el nuevo hábito para entrar a la etapa 5, que eres inconsciente, pero eres competente, estás en automático, que es lo que nosotros desarrollamos con la realidad virtual, ¿cierto? Con esto de realidad virtual, los simuladores virtuales, que es lo que se viene en entrenamiento, que se nos viene en el metaverso. Y es la única forma de sentir todo el riesgo, de pensar el riesgo y de actuar ante el riesgo. Bien, para terminar, entonces estas son las emociones en el aula. En esa aula, ¿qué era lo que teníamos? Ante Kechi teníamos curiosidad. Ella miraba al líder que la estaba entrenando al lado de ella, estaba un líder entrenándola. Ella mira al líder y el líder la mira a ella y hay seguridad en lo que dice el líder y en el equipo que está ella aprendiendo en ese simulador virtual, y lo hacemos con alegría. Ella está entusiasmada está que manda un saludo a las amigas que están al lado de ella. Al lado de ella había 3 amigas que la estaban observando cómo manejaba ella y que lo estaba haciendo bien. Bueno, esto es la teoría, para terminar, esta es la teoría de William Glasser para que ustedes vean cómo es la simulación virtual. El 10% aprendemos los adultos, que la andragogía, la pedagogía, el aprendizaje de cualquiera, pero la andragogía es el aprendizaje de los adultos. Los adultos aprenden el 10% si solo leen. Si solo escucho el 20%, si veo y miro el 30%, pero si yo estoy viendo y estoy oyendo, ya alcanzo a aprender el 50%. Y el 70%, si ya relatamos lo que escribimos, enlisto, reproduzco, utilizo ayudas audiovisuales. El 80%, si ya reviso, identifico, hago un taller, lo aplico, y el 95% es lo que estoy viendo en realidad virtual, ¿cierto? Poner el ejemplo, presentar, vivirlo, un drama, pero más que todo la realidad virtual. O sea que nosotros podemos decir que el 95% de la realidad virtual podemos tener un nivel de competencia de aprendizaje. Y en la condición social, que es parte importante, que es el líder que está al lado, el líder recibe un informe de cuántas conductas riesgosas y cuántas conductas malas y buenas hizo, y al recibir el informe entra las neuronas espejo, que son las neuronas de la imitación. O sea, el hecho de las neuronas espejo es, si yo bostezo, el liderado bosteza también. Entonces, lo que hablamos de liderazgo visible son las neuronas espejo, que son las causantes de la condición social. Si no hay desarrollo de neuronas espejo del líder y del liderado, difícilmente se va a dar el bostezo cuando él bosteza, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos en el liderazgo visible. Para terminar, este es el concepto de error humano. El concepto de error humano que más me gusta es el de Platt-Tetrasac, que es la idea de desvío en relación a una norma establecida y cometida por un sujeto. Es un desvío de un estándar. Eso es lo que es error humano. Y esta es la definición de la clasificación del error. Cuando nosotros vemos el error, lo buscamos como cultura justa, más no para señalar. Recuerden que el 30% de los errores son de personas y el otro 70% son errores cometidos por la organización. La organización es la que me lleva a mí a cometer el error. Y solo un 30% es un error humano. Nosotros, por ser humanos, tenemos la facultad de cometer errores, pero no para buscar culpables, no para mejorar a través de la solución de problemas. Entonces, el error puede ser un desliz, o puede ser un lapsus, o puede ser una equivocación, si es un error no intencional. Porque si es error intencional, es un sabotaje, ¿cierto? El hecho de llegar yo y colocar una chispa en una mina subterránea, hacer chispa, llevar yo un celular, pero llevarlo con un cable hechizo. Eso generalmente lo estoy violando yo y lo estoy haciendo adrede para que haya una explosión. Ejemplo, ese sería el caso. O violando una regla de utilizar material inflamable, ¿sí? Y lo estoy haciendo adrede, es un intencional. Pero el no intencional es desliz, cuando falla la atención, el lazo, cuando falla la memoria, y la equivocación, que falla la regla. Es decir, trabajar con riesgo eléctrico son 5 reglas de oro y violo la cuarta, que es utilizar el guante dieléctrico tipo 4 porque estoy con alta tensión. Entonces ahí está basado en reglas, está basado en conocimiento y fallo. Bueno, eso es lo que quería mostrarle. Cualquier hombre que lee mucho y usa poco su propio cerebro cae en los hábitos perezosos del pensamiento. Todo esto que hayan visto ustedes, su cerebro ha cambiado. En estos 45-50 minutos ha cambiado su cerebro. Son nuevas redes que tienen su cerebro y lo que tienen que empezar ahora es practicar y practicar y practicar para hacer inteligencia práctica e ir metiendo todo estos conocimientos en la forma automática. Estos son nuestros libros, todo esto, lo que quieran hablar en 50 minutos de cerebro y liderazgo con el cerebro en mente. Aquí hay un libro
y son los teléfonos nuestros, más 57-317-223-0117, donde pueden conseguir el libro de neuroliderazgo que habla todo esto que estoy hablando yo, más ampliado de todas las investigaciones que hemos desarrollado en la parte del liderazgo. Neurogracias, soy Efraín Butrón, investigador, escritor, consultor de riesgo, apasionado por la neuroseguridad, y lo que quieran seguir, hay más de 60 videos mostrados en mi canal. Suscríbete a mi canal en YouTube, aparezco como Efraín Butrón Palacio, inclusive ayer, hace 2 días, colocamos un video sobre el cerebro productivo y ahí pueden complementar todo esto. Esta es nuestra bibliografía, que todo esto lo sacamos en los libros de las investigaciones, la que acabamos de hacer, que ocupó el primer premio en Panamá, de los trabajadores o conductores españoles y colombianos. Vamos a pasar a la evaluación, Wilmer, por favor, para ver las 3 preguntas, cómo está en la postconferencia. La pregunta, por favor, Wilmer. Claro que sí, doctor Butrón, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos con nuestra primera pregunta de este sondeo final. Las 3 variables para la percepción del riesgo son A, atención, competencia, creencias; B, atención, creencias, memoria; C, atención, emoción, creencias; D, ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, atención, competencia y creencias, un 44%. B, atención, creencias y memoria, un 10%. C, atención, emoción y creencias, un 38%. D, ninguna de las anteriores, un 8% de respuesta. Doctor Butrón, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, cumplimos el objetivo, pasamos de un 23% que era pre a un 38%, o sea, aumentamos 15% el nivel de conocimiento. Segunda pregunta. Claro que sí, doctor. Nuestra segunda pregunta nos dice, las neuronas relacionadas con la cognición social son A, neurona motora; B, neurona espejo; C, oligodendrocitos; D, ninguna de las anteriores; E, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, neurona motora, un 17%; B, neurona espejo, un 20%; C, oligodendrocitos, un 2%; D, ninguna de las anteriores, un 3%; E, todas las anteriores, un 57% de respuesta, doctor. Bueno, estuvimos más o menos casi en el mismo nivel, tuvimos un 20% más o menos, o sea que no se aumentó el nivel de conocimiento. La respuesta es neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que cuando tú bostezas, tú ves a alguien bostezando, trata de bostezar. O sea, el liderazgo visible se obtiene a nivel neurofuncional, primero madurando o entrenando tus neuronas espejo y después entrenando que ellos te vean a ti y que ellos se activen sus neuronas espejo para que ellos vean el liderazgo visible, inspirador o influenciador. Pasamos a la tercera y última pregunta. Doctor, muchas gracias. Nuestra tercera pregunta nos dice, la simulación virtual en el neuroaprendizaje garantiza el 95% de aprender los adultos. Esto es A, verdadero, o B, falso.
Gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero, un 82%, B falso, un 18%. Doctor Budrón, cuéntanos qué tal nos fue nuestra última pregunta. Ok, sí, la simulación virtual es uno de los elementos de neuroaprendizaje más utilizados hoy en día. Como ustedes la vieron, la respuesta es verdadero y pasamos del 64% en pre a un PO de 84%. Quiere decir que establecimos un 18% más. O sea que se cumplió el objetivo. Bueno, esto es lo que queríamos mostrarles. Recuerden que la simulación virtual es lo último que viene en neuroaprendizaje, todo lo que se viene en el metaverso. Ahí lo que hacemos es pensar, sentir. Ella sintió. Miren que Chechi sintió el accidente, invadió y ella sintió cuando se estrelló. Y esos son los niveles de conciencia que establecemos a través del pensar, sentir y actuar. Ok, Wilmer, estas fueron las preguntas. Disponemos los diferentes canales. Usted puede entrar en Educación Virtual, más de 1000 cursos virtuales y el curso obligatorio de cumplimiento. Todo lo tiene con Positiva. Entra a Posipedia y está la página de posipedia.com.co para que encuentre las presentaciones técnicas, todo lo de ludoprevención y los juegos digitales. Positiva siempre estará contigo y la magia comienza aquí. Me despido de aquí directamente de Bogotá. Que tengan un feliz fin de semana. Bye, bye. Doctor Butrón, muchísimas gracias por tu intervención y por habernos acompañado en esta acción educativa de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos una excelente tarde, un excelente fin de semana y nos veremos en el próximo evento. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles, después de terminada la acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua,
transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.